Bienvenidos nuevamente. Hasta la clase pasada habíamos visto la teoría de los conjuntos. Ahora veremos algunas operaciones básicas que se hacen con los conjuntos. Utilizaremos el material que ven aquí en la pizarra, por lo tal necesito que por favor presten atención a este tema. Empezaremos. Ok, letra A. Tenemos la operación unión de conjuntos. Cuando se unen los conjuntos, ¿eso qué quiere decir? De que si yo tengo dos cosas en las manos, por ejemplo, dos plastilinas y las uno, se vuelven una sola plastilina. Perfecto. Pero ¿cuenta solamente la de una plastilina? ¿O solamente la de la otra? ¿O solamente lo que está en medio? ¿O solamente lo que cambia de color? No. Cuando une las plastilinas y se vuelve una, contamos como si todo fuera una sola plastilina. Entonces, dos conjuntos se unen al formar un nuevo conjunto. Así de simple. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, y el elemento B, que tiene los elementos 4, 5, 6, 7 y 8, lo primero que debemos hacer es reconocer cuáles son los elementos que se repiten. Yo recomiendo que los subrayemos, como este caso. ¿Qué se repiten A y B? El número 4, el número 5. Nada más, ok. Y empezamos a copiar en la unión todos los elementos de los dos conjuntos, porque los estamos uniendo. Entonces será 1, 2, 3. Ahora, como 4 se repite, solamente se pone una vez. 4, 5, sigue 6, 7 y 8. Nosotros vimos con anterioridad que los conjuntos tenían diferentes formas de terminarlos. Por ejemplo, estaban los conjuntos por compresión, que era cuando utilizabas solamente la característica que tenían todos esos conjuntos y podías llenar, con pocas palabras podías ver todas las características que eran iguales en todos los elementos. Ok, y teníamos el conjunto por extensión, que es cuando se nombran todos los elementos. Esto es la forma de extensión de todos los elementos. Cuando tenemos unión, solamente se nombran todos los elementos y no se repiten todas las veces los elementos que son iguales, solamente una vez. Pero si lo vemos en la forma gráfica, cuando hablamos de conjuntos, si vemos dos conjuntos diferentes, conjunto A y conjunto B, quiere decir que tenemos que tomar todos los elementos. En la unión se toma en cuenta los elementos que están iguales en los dos conjuntos, los elementos de B y también los elementos de A. Es decir, cuando unimos todos los elementos, hacemos la unión de conjuntos. Ya vimos la unión de conjuntos, que vimos que es cuando todos los elementos se unen en un solo conjunto. Ahora veremos la intersección de conjuntos. Un segundo, ¿qué es intersección? Por ejemplo, cuando yo pregunto, oye, ¿dónde está, por ejemplo, el Parque Fátima? ¿Dónde está? Y hay una persona que te puede responder, ah, está en la intersección entre Huaylas y la Avenida México, por ejemplo. ¿A qué se refiere con intersección? Ah, es justo donde los dos puntos se tocan, donde los dos puntos tienen algo en común. De ahí sacamos entonces, intersección significa todos los elementos que tienen los conjuntos en común nada más. Así de simple. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, que el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto B tiene los elementos 4, 5, 6, 7 y 8. La intersección de conjuntos normalmente se representa con el símbolo que tienen aquí, que es el símbolo, es como una U pero invertida. Ahí en el papelote decía, el anterior, decía que la propiedad de la unión de conjuntos era con una letra U. En cambio en este caso es con una U invertida. Ok, tenemos los dos conjuntos. Lo que tenemos que ver nosotros es cuáles son los elementos que son iguales. Entonces vemos, conjunto A tiene los elementos iguales al conjunto B, 4, 4 y 5. 5. Nada más, la intersección serán todos los elementos que son iguales. ¿Cuáles son los elementos que son iguales del conjunto A intersección B? Ah, los elementos serán solamente el elemento 4 y el elemento 5. Nada más. Esa es la forma de verlo por extensión, donde vemos a todos los elementos, 4 y 5. Pero si lo queremos ver de forma gráfica, aquí arriba, eso quiere decir de que los elementos que son iguales tanto en un conjunto como en el otro están en el medio. Este primer círculo es un conjunto, el segundo círculo es otro conjunto y lo que está en medio es lo que tienen los dos conjuntos. De forma gráfica, solo lo que está en el medio
es la intersección de conjuntos. Ya vimos entonces la operación de unión, la operación de intersección. Ahora veremos una operación más de los conjuntos, que es la diferencia de conjuntos. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diferencia? Por ejemplo, yo tengo 23 años. Tú, por ejemplo, digamos nada más que tienes 13 años, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de edades? Si yo tengo 23 y tú tienes 13, eso quiere decir que la diferencia es de 10 años. Ahora, ¿cómo se hace esa diferencia? Restando el mayor menos el menor. 23 que tengo yo, que soy el mayor, menos 13 que tienes tú, que eres el menor, la diferencia es 10. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de resta, de quitar, de sustracción. Perfecto. Ok, la diferencia de conjunto se refiere a la eliminación de los elementos de un conjunto. ¿Ok? ¿De qué manera se hace esto? De una manera muy simple. Lo único que tenemos que hacer, paso número 1, siempre es ver con qué elementos son iguales. 4 y 5 son iguales en el conjunto A y en el conjunto B. A menos B, como hablamos de diferencia, el signo es menos, ¿no? Ok. Entonces, A menos B quiere decir que a A yo le tengo que quitar todos los elementos de B. Ok, quito los elementos de B. Se ve el 8, se ve el 7, se ve el 6, se ve el 5 y se ve el 4. ¿Verdad? Porque los he eliminado. Yo lo estoy quitando B, lo estoy sacando. Ok. Pero como el 4 y el 5 también se repiten aquí arriba, también se tienen que ir. Así es simple, nada más. Solamente debemos eliminar el segundo elemento, los elementos del segundo conjunto y lo que se repite, nada más. Entonces, A menos B va a ser igual a 1, 2 y 3, solamente esos elementos. 1, 3 y 2, 2 y 3 es lo mismo, el orden de los elementos no cambia en nada. Pero gráficamente, ¿cómo sería? Ok. Si yo tengo el elemento que está completo, donde tengo el elemento A, el primer círculo, y tengo el elemento B, el segundo círculo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero le quito todos los elementos del segundo conjunto. Ok. Este que está aquí desaparece. ¿Ok? Ahora solamente tengo los elementos de A, pero recuerden que también se van los que son iguales, los elementos que se repiten a los dos lados. Por tanto, también se va el que está en medio. Listo. Solamente nos quedaría, recuerden que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Un segundo, el conjunto B está completo, ¿cierto? Como no tiene nada, quiere decir, lógicamente no tiene nada. Entonces, A menos B será todo el conjunto A, pero yo le voy a quitar la parte de B. Solamente nos queda esta parte que tenemos aquí. Y así se representa gráficamente cómo se hace la diferencia de conjunto. Ok, ahora veremos otra de los operadores, de las operaciones que se hacen con conjuntos. Vimos la unión, la intersección, acabamos de ver la diferencia de conjuntos y veremos la diferencia simétrica. Repetimos una vez más, ¿qué diferencia cuando quitas algo? Ok, la diferencia simétrica de los conjuntos es eliminar a todos los elementos que son repetidos en los dos conjuntos. Ok, por ejemplo tenemos el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B, que sería 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuáles son los elementos? Recuerden que es el paso 1, ver los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en los dos conjuntos? Se repite el 4, se repite el 5, se repite el 4, se repite el 5. Dice que tenemos que eliminar los elementos en común. Por tanto, se ve el 4, se ve el 4, se ve el 5 y se ve el 5. Todo aquello que nos sobra es la diferencia simétrica de conjuntos. Voy a poner aquí, será 1, 2, 3, 6, 7, 8. Listo, es la diferencia simétrica. Ahora, ¿por qué razón se llama diferencia simétrica? ¿Qué cosa significa simétrico? Simétrico significa que si lo partes por la mitad, los dos lados se tienen que ver igual. No entiendo qué es lo que pasa. Ok, si nosotros decimos que debemos eliminar a solamente los elementos en común, quiere decir que no debe tener elementos en medio, pero sí a un costado y al otro. Los voy a poner aquí. Este elemento y estos elementos que tenemos aquí, porque lo del medio no va, porque lo del medio son los elementos en común que hemos quitado. Ok, entonces, miren esta imagen que tenemos aquí, ¿ok? ¿Qué pasa si yo la parto por la mitad? ¿No se ve igual el lado derecho con el lado izquierdo? Sí, sí se ven igual. Eso quiere decir que es una diferencia, pero que hace que la imagen sea simétrica, que los dos lados, al partirlo por la mitad, sea igual. Si yo lo parto por esta mitad, la parte de abajo también va a ser igual a la parte de arriba. Normalmente, cuando lo partes como una cruz, tanto en vertical como en horizontal, eso hace que sea exactamente igual un lado que el otro. Por eso es diferencia simétrica.
una de las maneras para graficar los conjuntos es utilizar el diagrama de Venn-Euler. Es un diagrama muy fácil de entender y muy fácil de aplicar, en el cual normalmente tenemos un rectángulo grande, donde están todos los conjuntos. Dentro del rectángulo grande están todos los conjuntos. Este rectángulo grande se llama conjunto universal. En la parte de la esquina de la parte derecha normalmente tiene una U con un igual. U significa unidades. Este conjunto grande, ¿cuántas unidades tiene en general? Por ejemplo, si yo digo, en un colegio hay 230 alumnos, de los cuales 25 estudian matemática y 15 estudian comunicación, ¿ok? Hay unos que estudian un curso, matemática, otros que estudian comunicación, otros que estudian los dos y otros que no estudian ninguno de los dos. Eso, todos los elementos que hay en ese momento, es decir, los 230 alumnos que hemos dicho, va aquí en la parte de arriba. Dentro del conjunto universal van los conjuntos propios. Eso quiere decir, los conjuntos que tienen una característica que los une. El conjunto A y el conjunto B, como hemos visto en la parte de arriba. Donde en esta parte que está aquí, van solamente los que cumplen con la característica A. Los que están a este lado son solamente los que cumplen con la característica B. Y los que están en medio son aquellos que cumplen tanto con la característica A como con la característica B. Cuando hicimos en el video pasado un ejemplo de las pozas y hospitales que tenían doctores e infectados, vimos este diagrama que estaba aquí. Revisen el video pasado, es la primera parte para que nos podamos acordar. Y todo aquello que se encuentra dentro del conjunto universal, pero fuera de los conjuntos propios, son aquellos que si bien están en el lugar, no cumplen ni con A ni con B, y mucho menos con A y B al mismo tiempo. Eso es lo que utilizaremos para hacer nuestra ficha domiciliaria del video del día de hoy. En la ficha domiciliaria del día de hoy vamos a ver un solo punto. Dice el número 1. Si el conjunto A tiene los elementos 1, 4, 9 y 16, el conjunto B tiene los elementos 1, 2, 3, 5 y 7. El elemento C tiene los elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y el elemento D tiene los elementos 3, 5, 7, 12, 13, 15. Tenemos 4 conjuntos con diferentes elementos. Tenemos que graficar, sombrear y dar el resultado por extensión en los siguientes ejemplos. El primero dice A unión B, eso dentro de un paréntesis, intersección con el conjunto D. El segundo, B menos D dentro de un paréntesis y unión con el conjunto A. El siguiente, C diferencia simétrica con A unión B dentro de un paréntesis. Y el último dice A intersección B dentro de un paréntesis unido con C diferencia con D. Y todo eso lo tenemos que unir. Ahora, como son varios pasos, a continuación haremos un video tutorial para que vean cómo es que se hace este tipo de problemas. Pero solamente tenemos que aplicar aquello que ya hemos aprendido en la clase del día de hoy. No se olviden que las operaciones con conjuntos son unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. En la ficha domiciliaria que hemos dado para esta semana, para el video del día de hoy, dice que primero tenemos que graficar, luego de graficar tenemos que dar los conjuntos y al mismo tiempo tenemos que subrayar. Yo voy a hacer un ejemplo aquí en la pizarra de cómo es que se tiene que realizar la siguiente ficha. Por ejemplo dice, hallar A intersección B y luego todo eso, porque se entra un paréntesis, unido con el conjunto C. Si es que el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 6, el elemento B tiene los elementos 2, 4, 5, 7 y el elemento C tiene los elementos 3, 4 y 9. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, lo que hemos visto antes, orden operacional, los paréntesis. Lo primero que hacemos es graficar A intersección B. Eso quiere decir que primero tenemos que poner los elementos dentro de nuestro conjunto. Aquí está graficado. Digamos que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces, el conjunto del conjunto B, ¿cuáles son los elementos que son repetidos? Vemos, A tiene 1, 2, 3, 4, 6 y B tiene 2, 4, 5, 7. Se repite el elemento 2, se repite el elemento 4. Esos elementos van dentro. Y no se olviden de esto, por favor. Todos los elementos que van dentro de un conjunto gráfico tienen que tener un punto debajo para saber que es un solo elemento. Ok, tenemos los elementos 2 y 4. ¿Qué elementos, además de 2 y 4, tiene la letra A? Tiene el elemento 1, tiene el elemento 3 y tiene el elemento 6. Con un puntito todos debajo para saber que son un solo elemento. Y el elemento B, además de 2 y 4, ¿qué tiene? Tiene el elemento 5 y tiene el elemento 7. Listo, ya está.
vemos, el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. El elemento B, el conjunto B, tiene 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7. Listo. Nosotros hemos visto en la parte anterior del video que la intersección es solamente los elementos en común. Por tanto, subrayamos así como dice, sombreamos como nos dice la ficha domiciliaria. Ok, entonces, A, intersección B, ¿qué elementos tiene? A, tiene los elementos 2 y 4. Elemento 2, punto y coma, 4. Ok, es la primera parte, elemento 2 y 4. Tenemos que unir entonces aquí con el elemento C. Ok, entonces aquí, la primera parte que es el paréntesis, A intersección B. Y el otro conjunto sería el conjunto C. Empezamos. A intersección B tiene 2 y 4. El conjunto C tiene los elementos 3, 4 y 9. El único elemento que se repite es el 4, por tanto va aquí en el medio, con un puntito debajo. ¿Qué otros elementos tiene A intersección B? También tiene el elemento 2, por tanto lo pongo aquí. ¿Y qué otro elemento tiene el conjunto C? Tiene los elementos 3 y 9. Elemento 3 y elemento 9. Y vemos, A intersección B tiene los elementos 2 y 4. A intersección B, 2 y 4. Y el conjunto C tiene 3, 4, 9. El conjunto C tiene 3, 4 y 9. Ok, nos piden la unión de ellos dos. Y cuando hacemos la unión se refiere a todo lo que tiene la gráfica del conjunto. Por tanto, A intersección B intersección B unido con el conjunto C va a ser igual a todos los elementos que vemos aquí. 2, 4, 3 y 9. Y así es como se resuelve la ficha domiciliaria que acabo de dejar. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por prestar atención y espero poderlos ver en el siguiente video.